Alan Mozo está viviendo un momento clave en su carrera profesional. El lateral derecho de las Chivas de Guadalajara se encuentra en el centro de una posible transferencia que podría cambiar por completo su destino dentro del fútbol mexicano. El Club León ha puesto los ojos en él, mostrando un interés real en hacerse con sus servicios. Sin embargo, en medio de estas negociaciones ha surgido un factor que podría cambiarlo todo: la llegada de Gabriel Milito al banquillo del rebaño sagrado. El estratega argentino no solo representa una nueva etapa para el equipo tapatío, sino que también podría convertirse en el gran salvador de Mozo, impidiendo que éste se marche a la fiera. La situación actual es la siguiente: Alan Mozo está en condición de transferible. Las Chivas, como parte de su reestructuración de plantel, han colocado al jugador en la lista de elementos negociables, lo cual significa que si llega una buena oferta, el club no tendría inconveniente en dejarlo partir. Es aquí donde entra León, una institución que ya ha empezado a moverse con intenciones de ficharlo. Hasta ahora, las conversaciones no han pasado del interés inicial, pero tomando en cuenta que existe una buena relación entre el Grupo Pachuca y la directiva de Chivas, no sería extraño que en cualquier momento las cosas avancen hacia una negociación formal. Pero mientras los rumores de su salida crecen, también crecen las esperanzas de que pueda quedarse. Y todo gira en torno a la figura de Gabriel Milito. El nuevo técnico rojiblanco ha llegado con una visión muy clara del tipo de juego que quiere implementar en el equipo. Y para sorpresa de muchos, el perfil futbolístico de Mozo encaja perfectamente en ese modelo. Milito es un entrenador que prioriza la salida limpia desde el fondo, el juego posicional, las bandas activas y el despliegue constante. Mozo, con su capacidad para proyectarse al ataque, su velocidad y su habilidad para asociarse en corto, podría ser una pieza clave en ese esquema. No es solo una cuestión de gustos futbolísticos, sino de lógica táctica. Cuando un técnico encuentra un jugador cuyas características naturales coinciden con su filosofía, suele hacer todo lo posible por retenerlo. Y eso es precisamente lo que podría estar ocurriendo con Milito y Mozo. El entrenador argentino estaría evaluando la posibilidad de mantenerlo en el plantel, incluso pidiéndole a la directiva que no lo deje salir, porque sabe que tener un lateral con esas cualidades le facilitaría mucho la implementación de su sistema. A esto se suma un factor determinante: el salario. Alan Mozo tiene una renovación multianual con el Guadalajara, lo cual representa un contrato elevado que no cualquier club está dispuesto a asumir. Aunque León no es un equipo de bajo presupuesto y ha contratado figuras importantes como Andrés Guardado y James Rodríguez, también es cierto que su política salarial es selectiva. No todos los jugadores pueden recibir contratos de ese calibre. Por lo tanto, aunque el interés existe, el tema económico podría ser un obstáculo real para que el fichaje se concrete. Mozo, por su parte, se encuentra en una posición complicada. Sabe que no tiene asegurado su lugar como titular, pero también ve con buenos ojos la posibilidad de permanecer en un club como Chivas, sobre todo si hay un entrenador que realmente cree en sus capacidades. Para un jugador, tener la confianza del técnico puede marcar la diferencia entre quedarse o buscar nuevos aires. Y si Milito le deja claro que cuenta con él para esta nueva etapa, no hay razón para que no se quede y pelee por su lugar en el once inicial. Lo cierto es que a pesar de todos los rumores, todavía no hay una decisión definitiva. Chivas y León siguen explorando escenarios, pero el futuro inmediato de Mozo está más ligado que nunca a la voluntad de Gabriel Milito. Si el técnico decide apostar por él, es muy probable que el lateral se quede en Guadalajara. En cambio, si el argentino no lo considera fundamental para su proyecto, entonces la salida hacia León podría activarse en cualquier momento. Mientras todo esto se define, el plantel de Chivas continúa con su pretemporada en Isla Navidad. Ahí, lejos de los reflectores, Milito empieza a trabajar con sus jugadores, inculcándoles sus primeras ideas y conceptos de juego. El equipo se prepara para su primer partido amistoso contra Tapatío en Colima, un duelo que servirá como ensayo general para lo que viene. Será una gran oportunidad para ver si Mozo tiene espacio en esta nueva etapa, si será parte del once inicial o si quedará relegado mientras se resuelve su futuro. Además, en medio de todo este panorama, se ha concretado otro movimiento importante. Fernando "el Nene" Beltrán
ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador del León. El mediocampista, que durante años fue uno de los pilares en el centro del campo de las Chivas, inicia ahora una nueva etapa con la Fiera. En su conferencia de presentación, Beltrán se mostró agradecido con su exclub, pero enfocado completamente en su nuevo reto. Aseguró que se siente motivado, confiado y sobre todo valorado por su nuevo entorno. Según sus propias palabras, el trato recibido en León ha sido excepcional, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Su fichaje también pone sobre la mesa una realidad. León está reforzándose de manera seria, con jugadores como Beltrán. El club busca dar un salto de calidad y el interés por Mozo podría estar alineado con esa misma estrategia. Pero a diferencia del Nene, cuya salida ya es un hecho, lo de Mozo todavía está en suspenso. Mientras tanto, se confirmó que el debut de Chivas en el Apertura 2025 será aplazado. El equipo no jugará la primera fecha del campeonato ante Tigres, ya que ese compromiso fue reprogramado para el 17 de septiembre. Eso significa que su debut oficial será hasta la segunda jornada, visitando precisamente a León. Una coincidencia que podría añadir aún más dramatismo a toda esta novela. Imaginen el escenario: Alan Mozo todavía como jugador de Chivas, enfrentando al equipo que quiso ficharlo durante el verano. O peor aún, debutando con la camiseta del León ante sus ex compañeros. Todo puede pasar. Por ahora lo único claro es que Alan Mozo está en la cuerda floja. Su futuro depende de múltiples factores: decisiones técnicas, capacidad económica, voluntad del jugador y por supuesto los intereses de ambas directivas. Pero si hay alguien que puede cambiar el rumbo de esta historia, ese es Gabriel Milito. Su visión, su sistema y su confianza en el talento del lateral podrían ser el ancla que mantenga a Mozo en Guadalajara y evite su salida al Bajío. Todo se definirá en los próximos días y los reflectores estarán más que nunca sobre el banquillo del rebaño. Mientras se define lo que pasará con Alan Mozo, el entorno de las Chivas está en plena transformación. La llegada de Gabriel Milito ha traído consigo un aire de renovación que se percibe en cada rincón del club. No se trata solamente de un nuevo entrenador, sino de una nueva mentalidad, de una filosofía distinta que puede marcar un antes y un después para muchos jugadores que, como Mozo, buscan reencontrarse con su mejor versión o incluso con un lugar dentro del plantel. Milito no ha llegado a improvisar. Desde su primer día al frente del equipo ha sido muy claro en su intención de implantar un modelo que exige disciplina táctica, intensidad física y lectura de juego. Es un técnico que cree profundamente en el orden, en la ocupación de espacios, en la circulación de la pelota desde la defensa y en la progresión con sentido. No es de esos que apuestan por el vértigo sin rumbo. Al contrario, cada movimiento en su equipo está pensado, trabajado, y quienes no logran adaptarse a su idea simplemente no tienen cabida. Por eso, para jugadores como Mozo, esta etapa es crucial. Si logra adaptarse a esa exigencia, si demuestra que tiene la capacidad de interpretar lo que el técnico busca, entonces no solo puede quedarse, sino que podría convertirse en uno de los pilares de este nuevo ciclo. Lo interesante es que Milito no llega con la mochila cargada de nombres o jerarquías intocables. Él observa, evalúa y a partir de ahí toma decisiones. No le tiembla la mano para relegar a figuras si no cumplen con su idea, pero también tiene la sensibilidad para rescatar a jugadores que parecían descartados. En ese sentido, Alan Mozo tiene una gran oportunidad en sus manos. No depende de rumores ni de intereses externos. Depende más que nunca de lo que pueda mostrar en los entrenamientos, en los partidos de preparación y sobre todo en su disposición de entender lo que el cuerpo técnico quiere de él. Es cierto que su pasado reciente no ha sido el mejor. Desde su llegada a Chivas ha tenido altibajos, momentos de irregularidad, lesiones y en ocasiones una falta de continuidad que le impidió consolidarse. Pero también ha mostrado destellos de su calidad, partidos en los que se vio esa versión atrevida, intensa y punzante que lo llevó a ser considerado uno de los mejores laterales derechos del fútbol mexicano en su paso por los Pumas. Por eso, no se trata de un jugador acabado ni mucho menos. Se trata de un futbolista que está en una etapa donde necesita tomar decisiones inteligentes, rodearse de un entorno que le exija, pero que también lo respalde y enfocarse 100% en su
desarrollo personal y profesional. Gabriel Milito podría ser justo eso, una guía táctica y emocional para un jugador como Mozo. Porque el técnico argentino, más allá de sus credenciales futbolísticas, ha mostrado en su carrera una capacidad notable para trabajar con jóvenes, para entender procesos individuales y para sacar lo mejor de sus dirigidos. Si Mozo entiende que este puede ser un punto de inflexión en su carrera, si aprovecha cada oportunidad que se le presenta, entonces no hay razón para pensar que no pueda recuperar su lugar, no solo en Chivas, sino en la élite del fútbol mexicano. En paralelo, la afición también juega su papel. El entorno de Guadalajara es exigente, eso no es novedad. Alan Mozo está viviendo un momento clave en su carrera profesional. El lateral derecho de las Chivas de Guadalajara se encuentra en el centro de una posible transferencia que podría cambiar por completo su destino dentro del fútbol mexicano. El Club León ha puesto los ojos en él, mostrando un interés real en hacerse con sus servicios. Sin embargo, en medio de estas negociaciones ha surgido un factor que podría cambiarlo todo: la llegada de Gabriel Milito al banquillo del rebaño sagrado. El estratega argentino no solo representa una nueva etapa para el equipo tapatío, sino que también podría convertirse en el gran salvador de Mozo, impidiendo que éste se marche a la fiera. La situación actual es la siguiente: Alan Mozo está en condición de transferible. Las Chivas, como parte de su reestructuración de plantel, han colocado al jugador en la lista de elementos negociables, lo cual significa que si llega una buena oferta, el club no tendría inconveniente en dejarlo partir. Es aquí donde entra León, una institución que ya ha empezado a moverse con intenciones de ficharlo. Hasta ahora, las conversaciones no han pasado del interés inicial, pero tomando en cuenta que existe una buena relación entre el grupo Pachuca y la directiva de Chivas, no sería extraño que en cualquier momento las cosas avancen hacia una negociación formal. Pero mientras los rumores de su salida crecen, también crecen las esperanzas de que pueda quedarse. Y todo gira en torno a la figura de Gabriel Milito. El nuevo técnico rojiblanco ha llegado con una visión muy clara del tipo de juego que quiere implementar en el equipo. Y para sorpresa de muchos, el perfil futbolístico de Mozo encaja perfectamente en ese modelo. Milito es un entrenador que prioriza la salida limpia desde el fondo, el juego posicional, las bandas activas y el despliegue constante. Mozo, con su capacidad para proyectarse al ataque, su velocidad y su habilidad para asociarse en corto, podría ser una pieza clave en ese esquema. No es solo una cuestión de gustos futbolísticos, sino de lógica táctica. Cuando un técnico encuentra un jugador cuyas características naturales coinciden con su filosofía, suele hacer todo lo posible por retenerlo. Y eso es precisamente lo que podría estar ocurriendo con Milito y Mozo. El entrenador argentino estaría evaluando la posibilidad de mantenerlo en el plantel, incluso pidiéndole a la directiva que no lo deje salir, porque sabe que tener un lateral con esas cualidades le facilitaría mucho la implementación de su sistema. A esto se suma un factor determinante: el salario. Alan Mozo tiene una renovación multianual con el Guadalajara, lo cual representa un contrato elevado que no cualquier club está dispuesto a asumir. Aunque León no es un equipo de bajo presupuesto y ha contratado figuras importantes como Andrés Guardado y James Rodríguez, también es cierto que su política salarial es selectiva. No todos los jugadores pueden recibir contratos de ese calibre. Por lo tanto, aunque el interés existe, el tema económico podría ser un obstáculo real para que el fichaje se concrete. Mozo, por su parte, se encuentra en una posición complicada. Sabe que no tiene asegurado su lugar como titular, pero también ve con buenos ojos la posibilidad de permanecer en un club como Chivas, sobre todo si hay un entrenador que realmente cree en sus capacidades. Para un jugador, tener la confianza del técnico puede marcar la diferencia entre quedarse o buscar nuevos aires. Y si Milito le deja claro que cuenta con él para esta nueva etapa, no hay razón para que no se quede y pelee por su lugar en el once inicial. Lo cierto es que a pesar de todos los rumores, todavía no hay una decisión definitiva. Chivas y León siguen explorando escenarios, pero el futuro inmediato de Mozo está más ligado que nunca a la voluntad de Gabriel Milito. Si el técnico decide apostar por él, es muy probable que el lateral se quede en Guadalajara.
En cambio, si el argentino no lo considera fundamental para su proyecto, entonces la salida hacia León podría activarse en cualquier momento. Mientras todo esto se define, el plantel de Chivas continúa con su pretemporada en Isla Navidad. Ahí, lejos de los reflectores, Milito empieza a trabajar con sus jugadores, inculcándoles sus primeras ideas y conceptos de juego. El equipo se prepara para su primer partido amistoso contra Tapatío en Colima, un duelo que servirá como ensayo general para lo que viene. Será una gran oportunidad para ver si Mozo tiene espacio en esta nueva etapa, si será parte del once inicial o si quedará relegado mientras se resuelve su futuro. Además, en medio de todo este panorama, se ha concretado otro movimiento importante: Fernando el Nene. Beltrán ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador del León. El mediocampista, que durante años fue uno de los pilares en el centro del campo de las Chivas, inicia ahora una nueva etapa con la Fiera. En su conferencia de presentación, Beltrán se mostró agradecido con su exclub, pero enfocado completamente en su nuevo reto. Aseguró que se siente motivado, confiado y sobre todo valorado por su nuevo entorno. Según sus propias palabras, el trato recibido en León ha sido excepcional, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Su fichaje también pone sobre la mesa una realidad. León está reforzándose de manera seria, con jugadores como Beltrán. El club busca dar un salto de calidad y el interés por Mozo podría estar alineado con esa misma estrategia. Pero a diferencia del Nene, cuya salida ya es un hecho, lo de Mozo todavía está en suspenso. Mientras tanto, se confirmó que el debut de Chivas en el Apertura 2025 será aplazado. El equipo no jugará la primera fecha del campeonato ante Tigres, ya que ese compromiso fue reprogramado para el 17 de septiembre. Eso significa que su debut oficial será hasta la segunda jornada, visitando precisamente al León. Una coincidencia que podría añadir aún más dramatismo a toda esta novela. Imaginen el escenario: Alan Mozo todavía como jugador de Chivas, enfrentando al equipo que quiso ficharlo durante el verano, o peor aún, debutando con la camiseta del León ante sus ex compañeros. Todo puede pasar. Por ahora lo único claro es que Alan Mozo está en la cuerda floja. Su futuro depende de múltiples factores: decisiones técnicas, capacidad económica, voluntad del jugador y, por supuesto, los intereses de ambas directivas. Pero si hay alguien que puede cambiar el rumbo de esta historia, ese es Gabriel Milito. Su visión, su sistema y su confianza en el talento del lateral podrían ser el ancla que mantenga a Mozo en Guadalajara y evite su salida al Bajío. Todo se definirá en los próximos días y los reflectores estarán más que nunca sobre el banquillo del rebaño. Mientras se define lo que pasará con Alan Mozo, el entorno de las Chivas está en plena transformación. La llegada de Gabriel Milito ha traído consigo un aire de renovación que se percibe en cada rincón del club. No se trata solamente de un nuevo entrenador, sino de una nueva mentalidad, de una filosofía distinta que puede marcar un antes y un después para muchos jugadores que, como Mozo, buscan reencontrarse con su mejor versión o incluso con un lugar dentro del plantel. Milito no ha llegado a improvisar. Desde su primer día al frente del equipo, ha sido muy claro en su intención de implantar un modelo que exige disciplina táctica, intensidad física y lectura de juego. Es un técnico que cree profundamente en el orden, en la ocupación de espacios, en la circulación de la pelota desde la defensa y en la progresión con sentido. No es de esos que apuestan por el vértigo sin rumbo. Al contrario, cada movimiento en su equipo está pensado, trabajado, y quienes no logran adaptarse a su idea simplemente no tienen cabida. Por eso, para jugadores como Mozo, esta etapa es crucial. Si logra adaptarse a esa exigencia, si demuestra que tiene la capacidad de interpretar lo que el técnico busca, entonces no solo puede quedarse, sino que podría convertirse en uno de los pilares de este nuevo ciclo. Lo interesante es que Milito no llega con la mochila cargada de nombres o jerarquías intocables. Él observa, evalúa y a partir de ahí toma decisiones. No le tiembla la mano para relegar a figuras si no cumplen con su idea, pero también tiene la sensibilidad para rescatar a jugadores que parecían descartados. En ese sentido, Alan Mozo tiene una gran oportunidad en sus manos. No depende de rumores ni de intereses externos. Depende más que nunca de lo que pueda mostrar en los entrenamientos, en los partidos de preparación y sobre todo en su disposición de entender lo que el cuerpo técnico quiere de él.
Es cierto que su pasado reciente no ha sido el mejor. Desde 1920, su llegada a Chivas ha tenido altibajos momentos de irregularidad, lesiones y en ocasiones una falta de continuidad que le impidió consolidarse. Pero también ha mostrado destellos de su calidad, partidos en los que se vio esa versión atrevida, intensa y punzante que lo llevó a ser considerado uno de los mejores laterales derechos del fútbol mexicano en su paso por los Pumas. Por eso, no se trata de un jugador acabado, ni mucho menos. Se trata de un futbolista que está en una etapa donde necesita tomar decisiones inteligentes, rodearse de un entorno que le exija, pero que también lo respalde y enfocarse 100% en su desarrollo personal y profesional. Gabriel Milito podría ser justo eso, una guía táctica y emocional para un jugador como Mozo. Porque el técnico argentino, más allá de sus credenciales futbolísticas, ha mostrado en su carrera una capacidad notable para trabajar con jóvenes, para entender procesos individuales y para sacar lo mejor de sus dirigidos. Si Mozo entiende que este puede ser un punto de inflexión en su carrera, si aprovecha cada oportunidad que se le presenta, entonces no hay razón para pensar que no pueda recuperar su lugar no solo en Chivas, sino en la élite del fútbol mexicano. En paralelo, la afición también juega su papel. El entorno de Guadalajara es exigente, eso no es novedad.